que manejábamos acerca del bruxismo, sus factores y sobre todo las consecuencias. Nuestro enfoque es abordarlo de forma simple y siempre fusionando, digamos, lo clásico con la nueva evidencia. Sin embargo, es muy probable que a medida que haya más estudios, nuestro paradigma, nuestra forma de ver el bruxismo cambie, ¿ya? Bueno, pero más allá de eso, y quería hacer esa pequeña aclaración, lo importante es que puedan conocer más acerca de este hábito, las alteraciones que genera o puede generar en la boca y en la articulación, que es donde se une la mandíbula al cráneo. ¿Ya? Además, vamos a conocer las patologías sistémicas o médicas que se relacionan y también la idea es que ustedes con todo este conocimiento puedan consultar a tiempo y puedan también tomar ciertas medidas en su casa para que puedan mejorar su calidad de vida, ¿vale? Así que, ¿se escucha bien? Necesito, ojalá que me confirmen. Se escucha súper. Muchas gracias. Perfecto, eso es lo más importante. Muy bien, Mariana. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña encuesta para ver qué conocimientos tienen ustedes acerca del bruxismo. Y tenemos la opción de escanear ese código QR o también Alex va a enviar el link a través del chat. La idea es que también al principio podamos saber qué es lo que ustedes piensan acerca del bruxismo. Ahí en el chat pueden ingresar y ahí nos van contando si tienen algún problema para ingresar. Entonces, como decía Mariana, pueden, si quieren, escanear lo que está en el computador, escanear este código con la cámara, en la cámara como que van a tomar una foto y apretan. Y los va a redireccionar a la encuesta. O si no, acá en el chat hacen clic en ese link y los va a mandar a la encuesta. Mientras contestan la encuesta, igual, bueno, aprovecho de recordar que este proyecto se llama Mejoramiento del Acceso a la Promoción en Salud Bucal en la población del Cefam Bernardo Meliboski de Copiapó, en contexto COVID-19 mediante el uso de TICs a distancia, ¿ya? Este proyecto ha sido financiado con el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Atacama en la glosa de actividades de carácter social, prevención de drogas y medio ambiente. Y ha sido aprobado por el Consejo Regional de Atacama y organizado y ejecutado por la Junta de Vecinos Estrella de Copiapó, ¿ya? Para que, gracias a ellos y gracias a los financiamientos del gobierno regional, estamos realizando este ciclo de talleres de salud bucal, que ya es el cuarto que estamos realizando. Así que agradecemos igual a Mariane por estarnos hoy día hablando acerca de este tema tan interesante que es el bruxismo. ¿Están listos ya, creo, con la encuesta? Así que vamos a ver los resultados. Ya. Ya, esto es más que nada para que viéramos, tener una pincelada, una idea de qué es lo que ustedes piensan acerca del bruxismo. La primera pregunta decía, ¿presentas o has presentado alguno de estos síntomas? Podían seleccionar más de uno, ¿ya? Dentro de estos, la mayor cantidad, del 63,6%, 7 de las 11 personas,
señalaron de que presentaban dolor de cabeza al despertar. Luego, con un 45,5%, señalaron de que presentaban dolor en los músculos de la cara o de la articulación de la mandíbula. Y después, también 36,4 de las 11 personas dijeron que también presentan en este momento ronquidos. Y 3 personas mencionan de que presentan desgastes en los dientes. Y de todas de las 11 respuestas, una persona dijo que presenta reflujo gastroesofágico, o que es cuando, por ejemplo, ustedes lo pueden identificar si es que despiertan con un sabor metálico en la boca, y una persona mencionó que no presenta ninguno de los síntomas. La pregunta número 2 decía, ¿alguna persona le ha dicho que rechina o hace sonar los dientes al dormir? El 72% dice que sí, un gran porcentaje, ¿ya? El 9,1% o una persona dice que no sabe si es que rechina los dientes, y 2 personas, 18,2, dice que no rechina los dientes. Probablemente nadie le ha dicho que rechina. La pregunta 3 dice, en su opinión, ¿es el bruxismo una enfermedad? El 54,5% dice que sí. La gran mayoría dice que reconoce el bruxismo como una enfermedad. El 27,3% dice que no sabe, y el 18,2% dice que el bruxismo no es una enfermedad. Y la última pregunta, en su opinión, ¿el mejor tratamiento para el bruxismo son las placas de relajación o las placas de goma o esas que muerden? Y aquí está un poco más distribuido, pero dice acá, el 45,5% no sabe si es que las placas son la mejor tratamiento. El 36,4% dice de que las placas de relajación no son el mejor tratamiento, y 18,2%, o sea, 2 de las 11 personas dicen de que las placas sí es o sería el mejor tratamiento para el bruxismo. Esa, doctora, son las respuestas. Perfecto, muchas gracias por participar. Con esto vamos a ir disipando las mismas dudas que planteamos ahí en la encuesta, y ahora vamos a ver un pequeño video introductorio para hacer toda esta explicación acerca del bruxismo más dinámico, para después ya empezar a conversar más del tema y que se vuelva todo más participativo. Así que, doctor, dejemos el video. El video tiene el sonido un poquito bajo, así que les recomiendo que suban el volumen de sus dispositivos para que puedan escuchar mejor. Parece que nos está escuchando Alex. No, yo no escucho por lo menos. A ver. Ahí, ahora ya se. Bruxismo. Ahí sí. ¿Qué es el bruxismo? Es un hábito Sí, mejor. por la actividad muscular masticatoria repetitiva, o más simple, por el movimiento repetitivo de los músculos de la masticación, y que se caracteriza por el rechinamiento de los dientes y el apriete de la mandíbula. Esto puede ocasionar desgaste y fractura de los dientes, trastornos de la articulación de la mandíbula, como dolor y dificultad para abrir la boca, y además dolor de cabeza. Tipos de bruxismo. Existen 2 clasificaciones: bruxismo del sueño y en vigilia, y bruxismo primario y secundario. El bruxismo de sueño se caracteriza por el rechinamiento de los dientes estando dormido, por el apriete sostenido de los músculos de la mandíbula. En cambio, en vigilia o bruxismo despierto
se identifica el apriete involuntario de la mandíbula y esfuerzo de la misma ante ciertos estímulos. El bruxismo primario es el que no tiene ninguna condición médica previa, mientras que el secundario se relaciona a condiciones médicas o psiquiátricas como enfermedad de Parkinson, ansiedad mayor, depresión y uso de medicamentos o drogas. ¿Por qué se produce? Se produce y se asocia a muchos y distintos factores, como la ansiedad y el estrés, al consumo de tabaco, alcohol, café, cítricos y otros estimulantes, al uso excesivo de pantallas electrónicas, como teléfonos celulares, televisión o computador, sobre todo en la noche, a malas posturas al dormir, y estudios más recientes asocian el bruxismo del sueño al síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAOS, el cual se asocia al reflujo gastroesofágico, dificultad en el flujo de aire al respirar y ronquidos. ¿Cuáles son los signos y síntomas del bruxismo? Existen diversos signos clínicos que podemos observar ante un espejo, como desgastes evidentes en los dientes, fracturas y movilidad aumentada en los dientes, inflamación y recensión de las encías, lo que se observa como cuellitos expuestos, y podrían observarse marcas de los dientes en la lengua y o mejillas. Los síntomas que se asocian son dolor de cabeza, sobre todo al despertar, molestias en la articulación de la mandíbula y musculatura de la cara, cabeza y cuello, dolor de oído, rigidez de hombros y dificultad para abrir la boca, entre otros. Muchas veces son los familiares o las parejas que refieren que la persona bruxa al dormir y ésta no se da cuenta. ¿Qué podemos hacer? Antes que todo, queremos señalar que las placas de relajación no son la solución a todo, ya que solo se busca disminuir los efectos que produce el bruxismo de los dientes, pero no soluciona la causa, e incluso en algunos casos podría empeorar el cuadro, afectando la articulación de la mandíbula. Como existen muchos factores que generan el bruxismo, es importante abordarlo con un enfoque interdisciplinario. Esto quiere decir que hay que tratar distintas áreas para manejar este hábito. En caso de que el paciente se vea afectado con dolor y alteraciones en dientes, el dentista general podría realizar una derivación al hospital para que sea evaluado y tratado por el especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Además, es muy probable que sea necesario que también sea evaluado por otorrinolaringólogo, neurólogo, gastroenterólogo, psicólogo, entre otros. Existen algunos tips que podemos hacer en casa para disminuir la actividad repetitiva de los músculos que generan el bruxismo, como generar rutinas de sueño, comer liviano a más tardar a las 8 de la noche, eliminar uso de pantallas electrónicas al menos una hora antes de ir a dormir, realizar actividades relajantes como baño caliente antes de dormir, acostarse siempre a la misma hora, entre otros. Actividades de manejo de estrés, como aumentar la actividad física, de preferencia en las mañanas, practicar algún taller de relajación o asistir a talleres de salud mental. Y disminuir alimentos estimulantes en la dieta como cítricos, chocolate, alcohol y café. Por último, en cuanto al bruxismo en niños, no es normal. Antiguamente se señalaba que era parte del proceso del desarrollo normal del crecimiento de la mandíbula y su levante. Sin embargo, ahora se sabe que se asocia a síndromes respiratorios obstructivos, como es el caso de amígdalas o adenoides excesivamente grandes, a alteraciones del sueño y con ello de la conducta y atención. Por lo tanto, es muy importante que puedan consultar y tratar siempre a tiempo. Bueno, ese es un video introductorio. No sé si el doctor quiere decir algo. Sí, bueno, ese video está súper bueno. Bueno, no sé si me verán cuando voy apareciendo. Pero ese video es
parte de uno de los videos que nosotros estamos haciendo por el proyecto. Para los que quizás no han escuchado más acerca del proyecto, se trata de una serie de videos educativos en distintos temas de salud bucal, y los cuales van a estar siendo subidos a las redes sociales. De hecho, tenemos un canal que se llama Previene y Sonríe en YouTube, donde nos pueden buscar para que se suscriban, activen las campanitas igual. Entonces, a medida que los vayamos subiendo en los videos, ustedes les van a llegar las notificaciones para que los puedan ir revisando. Dentro de esos videos hay uno que habla de bruxismo. De hecho, es el que nosotros vimos recién. Hay algunos detalles que nosotros tenemos que arreglar, o sea, agregar, básicamente para que unificar con los otros formatos, pero ese es principalmente el tema, ¿ya? Así que, justamente, de hecho, quien hablaba de fondo es Mariane, que es la doctora. Así que, de primera fuente tienen la información. Continúe. Sí, bueno, van a reconocer la voz porque es la misma. Pero bueno, antes, empezando a retomar un poco el tema de la encuesta, muchos consideraron que el bruxismo podía ser considerado una enfermedad, y antiguamente se consideraba una parafunción, o sea que en realidad era algo que estaba mal hecho por el cuerpo, ¿ya? Y ahora, en el último tiempo, los últimos años, se ha ido aclarando que es un hábito. ¿Qué quiere decir eso? Que es considerado tal como toser. O sea, por ejemplo, si yo bruxo y no tengo ninguna alteración, no desgasto mis dientes, no tengo dolor muscular, ni cefalea, ni se asocia a ningún otro tema médico, sería tal como cuando yo toso, cuando tomo agua y como que se me va por el camino viejo, ¿ya? Eso es algo distinto a lo que consideraban antiguamente los dentistas y lo que se les enseñaba a los pacientes. Entonces eso es algo como un quiebre de paradigma, ¿ya? Sin embargo, este hábito que se produce por la actividad masticatoria repetitiva nos puede, digamos, dar alertas de cosas que están funcionando mal de forma sistémica, como lo es en el caso del SAOS, ¿ya? Ahí vamos a ver el SAOS, que en la diapositiva, que es una patología que significa síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño. Ahora les voy a explicar qué significa. Cuando las personas duermen en la noche, se supone que el aire debe ingresar por la nariz o por la boca, digamos, dependiendo de cómo se esté inspirando, y tiene que pasar a través de un lumen, que es un espacio, digamos, que debiera ser ancho. Por distintos motivos y muchas veces por obesidad, este lumen se colapsa. Al colapsar, existen ronquidos y en algún minuto puede existir como el cierre total de la vía aérea y las personas quedan sin respirar. Eso se llama apnea. Apnea es cuando todo el flujo del aire disminuye a un 90%. O sea, por ejemplo, si me está pasando 100 de aire normalmente, en la noche esto se colapsa, ¿ya? Y pasa 10%. Eso es una apnea, ¿ya? En caso de que los pacientes o las personas disminuya el flujo de aire que pasa a 50, eso ya estamos hablando de una hipoapnea. O sea, es menos que una apnea, pero sobre todo no es la cantidad de flujo de aire que necesitamos. Y todo ese síndrome genera un montón de alteraciones físicas y metabólicas en la persona. Genera hipertensión arterial, puede generar diabetes y otras alteraciones. Y dentro de todo ese cuadro, ahora sabemos que se asocia el bruxismo de sueño. ¿Se acuerdan que hablamos de dos bruxismos? Uno de vigilia, que es cuando la persona aprieta la mandíbula por estrés, por nerviosismo, etcétera, por costumbre como de descarga un poco emocional. Se asocia un poco a eso, y de hecho falta mucha información más acerca de eso. Y la apnea, y el bruxismo de sueño se asocia mucho al SAOS, que es este síndrome, y que además se asocia a un montón de otras cosas, como el ronquido, como el reflujo, como todos estos problemas que en el fondo nos tiran alerta de que hay algo más importante que solo el bruxismo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y entonces, ¿qué características tiene este síndrome? No solamente el bruxismo, sino que la persona, al
otro día se queda dormida. Es típico, no sé, por ejemplo, de la gente que dice que se queda dormida manejando, que se queda dormida en clases, que se queda dormida haciendo tareas diarias. Además de eso, el sueño es muy poco reparador. Entonces, siempre cuando alguien bruxa, sobre todo en la noche, hay que consultarle cómo está durmiendo, ¿ya? Además de eso, le duele mucho la cabeza en la mañana. Antes se asociaba solamente el hecho de que el apriete que uno genera, digamos, al bruxar, generaba el dolor de los músculos de la cara, los músculos que hacen que la mandíbula se cierre, se abra, del cuello, de la cabeza, pero ahora se sabe que mucho tiene que ver con la falta de oxígeno que llega, digamos, producto de todo este cuadro. Entonces, además del bruxismo, se asocia a la hipoapnea y a la apnea de forma directa, no de forma secundaria. No es porque uno ya tiene apnea, bruxa y genera dolor, sino que también se asocia a todo este cuadro de forma directa, ¿ya? Y eso es un cambio que genera a nosotros también como información para los dentistas. Bueno, ahí hay un montón de otras características que son súper importantes poder señalar, porque probablemente usted va a decir, hoy mi marido está gordito, sí, le diagnosticaron hipertensión, está roncando un montón, y a veces me da cosa en la noche porque yo siento que deja de respirar, y yo lo tengo que mover y todo para que se despierte, y ahí como que ¡ah! Vuelve en sí, respira y despierta, ¿ya? Ese es típico cuadro del síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Y en general se dan entre pacientes, la mayoría hombres, con obesidad, con cuello corto y ancho, y en el fondo ahí cuando nosotros pesquisamos que bruxan, lo importante de señalar este cuadro es que además de verlo el dentista, tiene que verlo también un médico, que puede ser un otorrinolaringólogo en el caso de Chile, en otros países hay otras especialidades que lo ven, o un médico interno, y ahí tienen que hacer un análisis más completo de qué es lo que está pasando con esta persona. Y eso ya es mucho más completo que solamente el bruxismo. Ya por eso es que queríamos sí o sí tocar este tema, porque no solamente es el apriete, es el desgaste de los dientes, sino que hay una enfermedad o un síndrome, más bien dicho, médico que está generando este bruxismo. Digamos, doctor. La próxima diapositiva. Ahí está. Bueno, entonces, antes de empezar a conversar, no sé si ustedes vieron en el video las medidas que nosotros podemos tomar en la casa. Ya, esto era algo importante que yo quería hacerle del alcance, porque cada vez que nosotros tenemos dolor o tenemos algunas alteraciones producidas por el bruxismo, podemos hacer ciertas medidas en la casa que nos van a ayudar como a disminuir esas molestias, ¿ya? Y eso es súper importante, sobre todo es muy práctico en la casa. Mucho tiene que ver con la higiene de sueño. ¿Se acuerdan? No sé si me están escuchando, pero en el video se vieron varios tips que son importantes recordar y poder aplicarlos en la casa, sobre todo mantener una buena calidad de sueño en la noche. Cuando yo tengo una buena calidad de sueño, yo voy a hacer que digamos, hábito de generar este movimiento de mandíbula en donde se genera el bruxismo disminuya. Y eso incluye sobre todo generar una rutina. Ya para eso lo importante es acostarse cuando uno realmente tiene sueño, ojalá siempre en un mismo horario, y uno puede hacer actividades previas para prepararse a dormir. Por ejemplo, dejar de utilizar celular, ver tele, ver la novela, etcétera, 2 horas antes, cosa de que mi sistema nervioso esté tranquilo, ¿ya? Entre en un son de descanso. Cuando yo estoy con el computador, cuando yo estoy con la tele hasta muy tarde, lo que pasa es que mi sistema nervioso central queda activo, queda el sistema simpático activo. ¿Y qué sucede con eso? Se activa también toda la musculatura. Entonces yo en vez de entrar en un descanso voy a tener un sueño poco reparador y voy a generar que mis músculos se contraigan y con eso se genera el bruxismo, ¿ya? Eso es una primera cosa. Una segunda cosa es disminuir todas las cosas que nosotros estamos consumiendo que pueden activar este sistema simpático.
Son todas estas cosas que generalmente nosotros cuando ya estamos como acercándonos a la adultez, empezamos a tomar a destajo, como el mate, café, vino, también el cigarro. Todas esas cosas generan alteración al sistema nervioso central y finalmente cuando lo estamos consumiendo muy tarde en la noche, nos hiperactivan y es más fácil que se genere el bruxismo, ¿ya? Además de eso, y es súper importante que cuando ustedes empiecen con ciertas molestias, porque una cosa es bruxar y la otra cosa es ya cuando empieza a generar o se empieza a asociar a ciertas patologías, como por ejemplo, cuando ustedes sienten dolor en la articulación, que es esta zona en donde, digamos, se conecta la mandíbula con el cráneo. Sienten dolor en los músculos masséteros, que son estos músculos que están en esta zona, que son los que generan el cierre de la mandíbula cuando masticamos. Todo ese tipo de cosas, lo que tenemos que hacer es consultar, ¿ya? Y lo que va a hacer el dentista, primero, más allá del bruxismo, es poder ver la patología que hay detrás. Como les dije, el bruxismo no es una enfermedad, no es una patología en sí, es un hábito, ¿ya? Pero sí nos puede alertar acerca de patologías que se describen que están en esta zona. Y para eso nosotros vamos a ver si es en la articulación, si es en la musculatura, o si es otra enfermedad degenerativa que pudiese existir, ¿ya? O si se asocia también a la apnea obstructiva del sueño. ¿Me van siguiendo? No sé si se entiende bien. Si alguien me puede confirmar. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? El dentista lo que va a hacer primero es determinar el diagnóstico. Si no puede, digamos, ver la enfermedad precisa que tiene ese paciente, por ejemplo, algún problema en el cóndilo, algún problema en los músculos, va a derivar al especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Este especialista es un odontólogo que ya está más preparado que nosotros, en donde va a hacer distintas pruebas para poder ver cuál es la patología que está detrás del bruxismo, no solamente el bruxismo. Y ahí se van a determinar distintas medidas. La mayoría de las medidas son cosas de hábitos y dependiendo de la patología se van a tomar otras cosas para hacer. Por ejemplo, las plaquitas que antes se indicaban a destajo para cualquier persona, solamente se indican según la patología. Ahora hay un tratamiento para cada problema que existe en la zona de la articulación y musculatura, ¿ya? También otra medida que podemos hacer en casa son masajes. Cuando ustedes presenten dolor muy intenso, lo que podemos hacer es elongar, ¿ya? Generalmente, o se conecta mucho también, digamos, el bruxismo a dolor muscular en esta zona. Ustedes se van a poder presionar ciertos puntos que se llaman puntos gatillos. Por ejemplo, si ustedes están siguiéndome ahora en la imagen, se pueden presionar en los músculos, sobre todo en esta zona, en la zona del temporal, que es un músculo que está por acá, y si notan dolor, es porque generalmente hay contractura. Entonces hay ciertas formas de generar elongaciones para estas contracturas ir disminuyéndolas. Es súper buen hábito en la casa estar elongando de forma constante, por ejemplo, la musculatura del esternocleidomastoideo, que es este músculo que está en esta zona, 20 segundos o un minuto, hacia el otro lado, hacia abajo. Aquí estamos elongando toda la musculatura del cuello y después podemos estar estirando los masseteros de esta forma, ¿no? Eso también nos va a ayudar a disminuir las molestias. ¿Ya? Ahora la idea es que comencemos a conversar, porque yo me imagino que muchos de las participantes que están acá pueden tener algunas molestias, algunos problemas que podemos ir tratando de abordar para darles algunas indicaciones. Así que no sé si el doctor me puede ayudar como para ir moderando lo que vamos a ir conversando ahora. Sí, muchas gracias, Mariana. Bueno, igual todavía vamos a seguir conversando, pero gracias por la presentación. Yo creo que está bastante claro. Es un tema súper interesante, hay muchas cosas nuevas también.
Así que, bueno, dos cositas. Una, primero, pedirles a todos los que estén conectados que puedan escribir igual su nombre completo en el chat para que después nos quede el registro de asistencia. Y segundo, que también pueden hacer sus consultas en el chat o también pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta también directamente a la doctora. Vamos a revisar si es que hay algo arriba, alguna pregunta. Hay una manita ahí de Jocelyn Mora. No, han escrito su nombre solamente. Mira, si te parece, Mariane, podemos repasar un poquito las preguntas que se respondieron, porque claro, están las preguntas, quizá aclarar algunas cosas. Por ejemplo, acá la primera pregunta eran varios síntomas que algunas personas mencionaban. Entonces, acá, por ejemplo, mencionaban de que hay varios que tienen dolor al despertar o que despiertan con dolor en los músculos de la cara. También en la pregunta se habla acerca de los ronquidos, se pregunta si es que tienen reflujo gastroesofágico. Igual lo mencionaste tú en el video, pero no sé si quizás podrías reforzar ese tema de qué relación tienen estos síntomas con el bruxismo. Ujú. Sí. Bueno, acá justamente está la controversia de lo que habla la nueva evidencia versus lo que nosotros sabemos de forma clásica hacia lo que haga el bruxismo. Nosotros siempre asociamos todos estos síntomas al bruxismo. Y tiene mucho que ver también, porque en el fondo nosotros siempre hemos hablado que la sobrecarga genera dolor, o sea, cuando yo estoy constantemente apretando la mandíbula, eso sí o sí se asocia al dolor, pero ahí hay algunas como interferencias con los que hablan algunos nuevos estudios, ¿ya? Entonces, a veces muchos nuevos estudios tratan como solamente el bruxismo como casi la tos, ¿ya? Pero si nos quedamos con lo clásico, todos estos síntomas siempre se han asociado al bruxismo. Y en eso tiene que ver con el rechinar constantemente los dientes en la noche, generan desgastes, y sobre todo cuando, ahora se sabe, cuando se asocian a consumo de bebidas ácidas o al reflujo gastroesofágico, ¿vale? No sé si me puedes ir diciendo, por ejemplo, todos los síntomas como para poder ir repasando. Ya, acá dice dolor en los músculos de la cara o la articulación de la mandíbula. Sí. O sea, primero cuando ya hay dolor, estamos hablando de una patología, ¿ya? Que puede ser, no es el bruxismo en sí, sino la patología que está detrás. Y para eso es súper importante que uno pueda visitar al odontólogo, tomar las medidas que dice el odontólogo general y después recurrir a algún especialista, ¿vale? Ese especialista puede ser el especialista en trastornos temporomandibulares y él nos puede derivar a algún otorrinolaringólogo u otro especialista que pueda tratar esta patología de forma más profunda, no solamente el bruxismo, ¿ya? Hay patologías, por ejemplo, que se asocian a este tipo de dolor como el dolor miofacial, que habla de los dolores musculares específicamente de la zona de la cara, ¿ya? Entonces, para esa patología en sí, va a haber una respuesta y un tratamiento específico, no para solamente el bruxismo y el uso de placa. ¿Se entiende? Sí, súper. También acá, lo que yo comentaba antes, que en la pregunta también habla de los ronquidos, que también lo mencionaste. Los ronquidos, ¿se acuerdan que hablamos del síndrome de apnea obstructiva o hipoapnea obstructiva del sueño? Se asocian a ese síndrome. Y generalmente estamos hablando como de un tipo de paciente que tiene ciertas características, ¿ya? Generalmente antes de generar la apnea hay un cierre de este lumen de la vía aérea y se genera cuando trata de forzar la entrada del aire, perdón por el ruido, pero es como muy gráfico. En el fondo la persona trata de hacer que ingrese más aire por ese lumen, por ese espacio, y ronca. Por eso se asocia directamente a la apnea y con eso se asocia al bruxismo. Entonces, la gente que tiende a roncar por las noches y tiende a tener estas apneas, hipoapneas, y además con esto tienen micro despertares, o sea, dejo de respirar, despierto, ronco y bruxo, está todo relacionado con el mismo cuadro.
Y ese mismo cuadro es una patología médica, porque conlleva a enfermedades como las típicas, hipertensión, diabetes, etc. Entonces, como un círculo vicioso, doctor. Yo, por ejemplo, estoy gordito, tengo problemas en la noche, y todas esas apneas y faltas de inspiración, falta de oxígeno, me generan hipertensión, me generan diabetes, y eso agrava mi cuadro de obesidad. Y así, como que me encierro en ese mismo ciclo, y eso conlleva también la característica de que bruxo en la noche. Entonces, ahí sí o sí, mi dentista o el especialista me va a derivar aparte al médico, no solamente me va a dar una placa. No sé si aclaré ese punto. Sí, eso es súper importante lo que tú comentas, porque también antes de leer las preguntas que nos habían levantado y hicieron unas preguntas igual, lo último que salía era el del reflujo gastroesofágico, igual lo mencionaste. Y tal como decías tú, por ejemplo, no sé, a mí en lo personal me pasa de repente cuando llegan algunos pacientes que especialmente ya han tenido antes tratamiento por bruxismo o han sido diagnosticados con bruxismo quizás antiguamente, y que ya por sí, por ejemplo, usan placa, me llegan diciendo que ya necesito, o sea, como que, doctor, no sé, no le pregunta por qué viene, ya vengo porque quiero cambiar la placa, así que quiero que me haga una interconsulta para que me hagan una placa nueva. Típico, siempre. Entonces ahí uno empieza a preguntar, o por lo menos le pregunto, ya, a ver, pero hagámonos la pregunta. ¿Usted ronca en la noche? Sí. ¿Usted tiene reflujo o problema gástrico? O me dice como no, pero se despierta como con un sabor raro en la boca, así amargo, metálico. Sí. Entonces, y después como que uno hace una serie de preguntas, que son las que nosotros preguntamos ahí, y la mayoría, no siempre, no es que todos tengan esos síntomas, porque igual en la encuesta vimos que algunos no tenían esos síntomas, pero eso es que la gran mayoría de las personas que bruxan justamente están asociadas a este síndrome, que son todos estos síntomas que se están interrelacionados. Entonces, justo como tú mencionabas, entonces después me mencionas, pero ¿y cómo supo tanto? Así si yo no le dije nada, así casi como es un brujo, así. Y es que no, en verdad, es justamente, sí, el bruxismo es como una señal de que nos indica que hay algo más de fondo y que es justamente todo este síndrome. Entonces, por eso, como tú tan súper bien mencionabas, la idea hoy en día no es tratar con una placa, porque la placa no cura la causa, sino que la placa es más que nada se da como para que no se desgasten los dientes, pero es como estar tratando solamente el síntoma. Es como que tuviéramos, no sé, por ejemplo, quizás nada que ver el ejemplo, pero por ejemplo que una persona tuviera un dolor constante siempre, no sé, en alguna parte de su cuerpo, en la cabeza, imaginemos, ¿no? Que tiene un dolor en la cabeza, pero está todos los días con un dolor de cabeza gigante, grande, le duele, y al final, ¿qué hago? Ya me tomo paracetamol. Y está todo el día, todos los días tomando paracetamol. Pero no trata de qué puede ser ese dolor, puede que sea una alarma de que hay algo más que tiene que verse por otro profesional. Entonces, muchas veces el dolor o estos signos son justamente eso, como que nos sirven o el cuerpo nos está dando una señal de alerta de que hay algo más que hay que tratar. Entonces, no, la idea de eso hoy en día no es tratar eso, no es como ver el síntoma en sí, que sería el bruxismo, sino que ver el síndrome como un todo, como lo que tú mencionabas. Exacto, y muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, la verdad, y también es una instancia súper buena para dar a conocer lo mismo, em, solamente indicábamos la placa de relajación, en el fondo para cuidar los dientes, pero no estábamos dándonos cuenta que la placa de relajación no estaba bien indicada, que muchas veces generaba alteraciones en la articulación y agravábamos el cuadro, que estábamos pasando de largo un síndrome súper importante que se necesita solucionar, y eso es importante. O sea, el médico ahí cuando ya pesquisa el síndrome de apnea obstructiva del sueño, generalmente hacen estudios con una máquina que te mide todo, es un polisomnógrafo. Y posterior a eso indican distintas cosas, generalmente cambio de hábitos, que es súper importante eso señalarlo, que los hábitos en realidad mejoran nuestra calidad de vida, como bajar de peso. Yo creo que para todos los que hemos estado gorditos notamos la diferencia cuando bajamos de peso, en todos los sentidos.
Y además de eso hay ciertos dispositivos que ellos usan, como el CPAP, o hay unos aparatos igual que utilizan para mejorar la respiración en la noche, ¿ya? Este flujo de aire, y con eso se mejora el tema del bruxismo, se mejora el tema de la calidad de vida, el sueño, la calidad del sueño, muy importante, y otras cosas. Pero además es súper importante hablar de que específicamente los desgastes no son solamente por el rechinamiento, ¿ya? Eso es un mito y nosotros como dentistas hemos como adoptado mucho y pensado mucho que solamente el bruxismo genera el desgaste. Esto siempre tiene que estar acompañado con algo ácido en la boca, ¿ya? Eso para mí fue algo nuevo cuando estudié sobre todo este tema. Por ejemplo, alto consumo de bebidas, alto consumo de limón, vinagre, etcétera en la dieta, o el reflujo gastroesofágico. O sea, el reflujo gastroesofágico me va a generar bruxismo, pero además también va a generar que yo pierda dientes, o sea, se desgaste más, ¿ya? Eso es súper importante. Eso Leemos es. la... Alex, ¿Sí? ¿puedo opinar? Dígame. Sí, sabes que a mí me pareció, bueno, primero felicitar a Alex, a Marian, por hacer este taller. Yo aprendí bastantes cosas. Yo sufro de bruxismo, aquí tengo mi plaquita, pero eso yo no lo descubrí hasta hace poco. Yo padecía constantemente de asfixia nocturna, siempre me despertaba. Siempre el sueño típico, repetitivo, era que yo iba cayendo por un precipicio, así llegaba a un lugar donde estaba cortado como con cuchillo de mucha altura y estaba por caerme a tierra o por caerme al mar, donde me iba a reventar como sandía, y a los segundos de caer, despertaba. Eso es uno. El sabor metálico, siempre tenía un sabor malo. Sufría mucho de dolores de cabeza, me sentía muy débil durante el día y empecé a buscar cuáles eran los síntomas. Yo una noche me desmayé sola aquí en la casa, estuve 45 minutos desmayada, después, como 3 meses después, subiendo una escalera, sentí como una puntada en la espalda, una puñalada, y sentí las piernas débiles, pum, me volví a desmayar, y empecé a buscar cuál era, qué significaba eso. Recorrí docenas de doctores, me hice decenas de exámenes y en una descubrimos que tenía apneas del sueño. Yo en una hora hacía 32 apneas de más de un minuto y 52 microapneas que duraban segundos, o sea, no estaba respirando nada. Y eso yo creo que llevó a otra cosa de las que yo padezco y que yo le echo la culpa a que no respiraba bien en la noche. Yo sufro de hipertensión pulmonar porque el pulmón donde no oxigenaba la sangre se puso un pulmón flojo. Entonces yo tengo que tomar medicamentos para obligar al corazón que mande sangre con fuerza al pulmón y el pulmón las oxigene. Entonces, en este rato, por ejemplo, yo me veo una persona súper activa y sí, pero yo siempre tengo que andar en terreno plano. Subir cerros no puedo, hacer esfuerzos tampoco. Y viendo toda esta como indicadores del bruxismo, yo pienso que a mí me pasó la cuenta el bruxismo, el hábito del bruxismo, porque yo me acostumbré no sé por cuántos años a no respirar, porque yo desde que de como 30 o 40 años que yo recuerdo esos sueños que iba cayendo y cuando ya estaba a punto de reventarme como sandía, eh, despertaba. Bueno, ya una vez que supe que tenía bruxismo y mientras me hacían la placa, porque también pasaba con muchas inflamaciones de encía, y esto de apretar los dientes me llevó a apretar tanto que unos tratamientos dentales que tuve hace como 30 años atrás, donde tenía unos conos puestos, que son tratamientos de, ¿cómo le llaman ustedes? De, cuando Entonces, uno tiene Conducta. endodoncia. Resultó que yo esos conitos los mandé al hueso con tanto apretar y por eso hacía como absceso siempre en las encías, lo que me llevó a que me tuvieran que operar. Al final las muelas traseras se soltaron, las saqué, me puse implante y el implante lo quebré como a los 2 días. Y de ahí que uso la plaquita todas las noches
Y bueno, por supuesto el CPAP que me ayuda a oxigenar muy bien en la noche. Entonces, yo creo que hay más cosas que se van a descubrir con el bruxismo, porque cuando la experta que me ve el pulmón me preguntó si yo alguna vez había tomado pastillas para adelgazar o tomaba drogas u otras cosas, dije que nunca. No bebo alcohol, nunca he fumado. Y entonces yo para mí, en este rato, yo creo que lo que hizo esta hipertensión pulmonar fue este bruxismo. Así es que qué bueno saber estos indicadores, estas señales, porque es una alerta para determinar de qué es lo que está uno padeciendo. Así que No, felicitaciones, perfecto, muchas buenísimo, gracias. buenísimo. Sí, muchas gracias, porque en realidad su experiencia, su testimonio es un ejemplo claro acerca de una patología mucho más importante, y que si hubiésemos sabido y tenido esta información a tiempo, si usted nos hubiese dicho que bruxaba, nosotros hubiésemos derivado de forma más oportuna al especialista que usted está viendo ahora. Entonces, por ejemplo, ella está usando el CPAP, que lo que hace es un artefacto que genera una apertura mediante un flujo constante de aire de la vía aérea, y con eso lo que hacemos es mejorar la entrada del aire. Ella ya no tiene pesadillas, porque en el fondo igual todo este problema de sueño se genera muchas pesadillas. En el fondo ya le faltaba el aire y sentía que se caía por un precipicio, que en el fondo es el aviso del inconsciente de que me está faltando aire, entonces empieza a tirar la alerta. Y gracias por su testimonio, porque es un ejemplo difícil, pero claro, acerca de que hay algo más profundo. Igual, Alex, quería hacer un alcance, porque justo Pamela Gómez, ella también es odontóloga, te mando saludos, Pame, pregunta acerca del bruxismo en vigilia. ¿Te parece si leemos aquí justo ahí algunas preguntas? Respondamos en el orden. Ya, aquí, no sé, la primera pregunta que Ya, tengo vale. de más arriba es de Francisca Casín. Dice, pregunta, mi hermano de 3 años hace sonar los dientes. ¿Puede ser por algo? Sí, o sea, eso es sí o sí por algo. Él es un pequeño que no debería estar bruxando. En general se asocia el bruxismo en niños, como vimos en el video, a otros problemas. Puede ser que igual él le esté faltando un poco de aire, y generalmente eso se asocia, por ejemplo, a unas amígdalas muy grandes o adenoides muy grandes. En el fondo, algo está obstruyendo el paso de aire, ¿ya? Y también se puede asociar a otras cosas. Por ejemplo, voy a leer porque específicamente lo puse, lo guardé como apunte, pero se puede asociar, por ejemplo, a ciertos medicamentos que toman los niños por hiperactividad, por hábitos alimenticios y consistencia de los alimentos, por constante como estímulo de pantallas. Eso también genera bruxismo, por lo que conversamos en un minuto, que estar mucho ante estas luces blancas me activan el sistema nervioso central y los niños no duermen bien, y eso conlleva a que bruxen en la noche. Generalmente el bruxismo en niños es el rechinamiento nocturno, ¿ya? Desórdenes psiquiátricos, algunos aerosoles que se usan para tratar el asma, medicamentos como el metilfenidato, antipsicóticos, algunas drogas, y generalmente todo ese tipo de cosas generan bruxismo, ya sobre todo en niños pequeños. Entonces lo que yo haría en caso de tu hermano es sí o sí tratar de ver algún médico que pueda diagnosticar, o algún dentista que te derive a un médico que pueda diagnosticar si tiene dificultad en el paso de aire, ya, quizás adenoides o amígdalas muy grandes. Y lo otro, disminuir sí o sí las pantallas, ¿vale? Como que los niños son muy adictos a las pantallas, y esto nos alteran todo el ciclo de sueño, todo el ciclo circadiano, están todo el día así como hiperventilados. Eso principalmente, y disminuir el chocolate, el azúcar y todas las cosas que hacen que un niño esté más activo de lo común. Gracias. No sé si respondí. Acá tenemos otra pregunta de Chantal Polatre. Disculpen, no sé cómo pronunciarlo. Ya, dice, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué los preescolares y lactantes bruxan a propósito y sin querer? ¿Por qué los escolares y los lactantes bruxan? O sea, en realidad es por las Como razones similar a lo que que dimos hablamos recién. anteriormente. Ya, Exacto, y generalmente ahora los niños están más expuestos a las pantallas.
Hola, lo que pasa, doctora, es que yo lo digo porque mi bebé tiene 8 meses, tiene 8 dientes y es increíble cómo hace sonar sus dientes. Ujú. Entonces, por eso hice la pregunta, leyendo la pregunta que había hecho la compañera, entonces por eso me fijo, porque mi bebé no utiliza pantalla, no come azúcar, es todo sanito, lo que sí lo estimulo harto con la música y todo el cuento, pero no me explico el por qué, y estaba viendo esto de lo que ustedes decían con el tema del otorrino, pero es muy bebé para saber eso. Sí, lo que yo haría en el caso, porque específicamente su bebé no debería estar bruxando. Ya eso sí o sí es un signo de algo más importante. ¿Qué es lo que haría yo? Iría a un médico general o quizás a algún neurólogo para comentar esta situación y ver qué es lo que está pasando, porque hay que hacer un análisis más completo en cuanto a cómo su bebé, digamos, está reaccionando ante distintos estímulos, puede estar asociado a alguna otra enfermedad que nosotros no podemos diagnosticar como dentistas, ¿ya? En general los bebés no deberían bruxar y específicamente los bebés no están expuestos a pantallas ni tienen estos estímulos. Los niños ya más grandes están más expuestos, entonces yo tomaría como este signo de alerta y haría la consulta específica a algún neurólogo o algún médico que me pudiese orientar en ese sentido. ¿Ya? Hay algunas otras patologías que se asocian al bruxismo, que si quieres podemos conversar más, de forma más privada, quizás no, pero es mejor sí o sí consultar de forma oportuna con algún especialista más indicado. O sea, hasta el momento la única patología que tiene diagnosticada es alergia alimentaria. Ya. Ujú. Pero Lo que pasa es que en gracias. Copiapó, sí, ¿no? En Copiapó, bueno, las alergias alimentarias se asocian mucho también a la contaminación que hay en el ambiente. Y hay un montón de otras patologías que igual se asocian a lo mismo. Entonces, bueno, no sé si respondí a su pregunta, si quiere podemos conversar después, pero en sí lo más importante yo creo que es si tenemos esta alerta, hacer una consulta un poco más profunda, quizás con otro tipo de especialista. Yo no sé si, ¿qué piensas tú, Alex? Me pregunta a mí. Sí, Sí. ¿no? ¿Qué piensas tú? Así, lo mismo que usted, lo mismo. Sí, porque justamente hay que ver el por qué. De hecho, esa es la idea justamente de nosotros mencionarle todo este tema del bruxismo para que, porque es súper difícil, por ejemplo, en casos específicos, si nosotros no vemos al paciente, quizás orientarlo de una manera como así. Pero lo mismo, como decía la doctora, sería bueno que lo vea un especialista, ya puede ser un dentista, por ejemplo, o un médico, para que descarten, vayan descartando algunas cosas, se puedan hacer quizás más estudios, pero lo importante es eso, como llamar la alerta, puede que no sea nada, pero igual es importante descartarlo, para que no, si es que llega a ser algo, para poder intervenir a tiempo. Sí. O sea, lo importante es que no es normal que un bebé bruxe. Ya, entonces vamos a tener que hacer una consulta. Y ahí seguramente, como dice el doctor, van a hacer pruebas y todo, y con eso se va a poder determinar la causa en específico. No sé si respondimos, ¿Tiare? ¿Tiare? Dental. No, yo, Chantal. Gracias, Chantal, no, perdón. muchas gracias. No, y Muchas si quieres gracias por la podemos instancia y hablar de poder forma responder. interna. Ujú. Gracias, Gracias a gracias. ti. Aquí tenemos otra pregunta de Armando. Dice, en mi caso tengo tinnitus. Aparentemente lo origina el bruxismo. Estoy casi seguro que lo empeora. En su experiencia, ¿qué tan frecuente es esta asociación? La verdad es que sí hay cierta frecuencia. Yo, por la parte como odontológica, no he leído de estudios acerca de la asociación de forma personal, pero sí he leído por otras ramas de estudio que tienen que ver como con estudios un poco más holísticos, más integrales, que se asocian directamente por la cercanía anatómica que tiene la articulación, que está en esta zona, y el oído que está atrás. Aparte, por esa zona también pasan inervaciones directo al oído, etcétera. Entonces, la presión continua de la articulación al bruxar o al tener en los músculos contraídos puede generar tinnitus,
bueno, la cefalea, que es el dolor de cabeza, y además vértigo, ¿ya? Entonces, eso todavía falta, por lo menos, ahondar más, porque muchas veces nosotros estudiamos como muy cerrado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros boca, recién articulación, así como hace un par de años atrás nos estamos dirigiendo más al estudio de la articulación y de la musculatura de boca, los odontólogos. Los médicos se dividen mucho por zonas, ¿ya? Pero aparte de esto hay que ir integrando todo. Y sí, se relaciona el bruxismo al tinnitus, en la práctica se relaciona también al vértigo, entonces, como digo, hay que analizar la patología en sí, ver dentista, derivar o sea, al trastorno perdón, al especialista en trastornos temporomandibulares, determinar qué patología hay en la articulación, cómo podemos tratar eso, y eso seguramente va a aliviar el ruido, el tinnitus, que es el ruido que uno siente como un pitito o algo así, producto de esta presión que se genera en la zona. ¿Se respondió, Armando? Bueno, y según mi experiencia es frecuente, y de hecho a mí me pasa también. Ya. Bueno, ahí nos dice después si tiene alguna otra pregunta. Después, acá un usuario nos dice el nombre, dice, hola, mi hija de 9 años, desde muy pequeña que hace bruxismo, tanto que la escucho de una pieza a otra, el sonido. La dejo sin pantallas 1 hora antes y no tiene problemas respiratorios. Ya, entonces lo que habría que hacer es analizar otros factores que pudiesen incidir. Esos son los más comunes. Pero si está bruxando mucho, hay que ver qué medicamentos está tomando o si hay alguna alteración del sistema nervioso. No sé si escucha, mi guagua está llorando, no sé si la puedo traer. Perdón que interrumpa. No, traerle nomás, no hay problema. No sé si les molesta. No sé, Ya, no. ¿me esperan un segundo? Sí, sí, Vengo al tiro. sí. Oh, chao. Voy a conocer al bebé de María. Sí, la charla toda. Perdón. Acá está mi guagua. Igual a mí. Ya, pero en el fondo lo que habría que hacer, esos son los más comunes, hay que ir a descartar otro tipo de problemas que pudieran generar el bruxismo. Entonces ahí lo que más le aconsejo es que puedan ir a algún dentista general o en verdad directo quizás al especialista en trastornos temporomandibulares o algún odontopediatra y empiecen a descartar. ¿Ya? Se puede asociar a algunos medicamentos, se puede asociar a algunas otras alteraciones del sistema nervioso central, entonces cuando ya descartamos como las cosas más frecuentes, es bueno consultar siempre. Y para eso hay que hacerle el examen, analizar un poquito más profundo de lo que pudiésemos hacer aquí. ¿Me escuchan bien? Perdón. No, bien, sí, no hay problema. Sí. Aquí Gabriela Flores nos pregunta, a mí me suena mucho la mandíbula. Bueno, en general cuando ya suena la mandíbula, eso si presenta dolor, sobre todo si presenta dolor, hay que hacer la consulta, ¿ya? Hay una patología detrás. Y eso se determina con ciertos exámenes. Entonces, en el fondo, si tienes dolor, lo que más te aconsejo es poder ir al odontólogo general o al especialista en trastornos temporomandibulares. ¿Qué pasa cuando suena la mandíbula? La articulación consta de, digamos, la cajita donde se conecta con la mandíbula y hay un disco entre medio. Entonces, cuando este disco no se recapta de forma correcta, hay un choque, o sea, suena a veces la captación del disco, a veces suena el choque de la superficie, entonces todo eso hay que determinarlo de forma más específica y eso lo haría un dentista o ya el especialista en trastornos temporomandibulares. Y siempre es bueno consultar, porque esas patologías con el tiempo, o sea, son crónicas. Si yo ya me suena y yo sigo teniendo, digamos, de forma constante ciertos estresores, va a seguir aumentando el problema. Ya es como que se desgasta más la articulación,
puede empezar a haber dolor. Entonces todas esas cosas son buenas consultarlas a tiempo, ya, sobre todo si tienes dolor. Y justamente como decía la doctora, por ejemplo, ese tema de que suena la mandíbula o con el bruxismo, hay veces, bueno, de hecho son generalmente cosas distintas, pero que a veces uno lo asocia como que es lo mismo o como que es parte de lo mismo. Pero como dice la doctora, muchas veces son cosas distintas y que se tienen distintas causas y se tratan de forma distinta. Entonces, si por ejemplo, si le duele justamente o le suena la mandíbula, como decía la doctora, el tema de la articulación, pero no necesariamente se va a ver asociado con el tema del bruxismo. Entonces, es importante que eso lo determine igual el especialista en trastornos temporomandíbulares. Acá, otro usuario nos dice, Chica Warner, Baldor, nos dice, me pasa que manejo con dolor en la mandíbula y en el transcurso del día se me olvida y salivo mucho. Y cuando es de noche, como ahora me duele la encía de arriba y abajo. También los dientes, la parte frontal y ahora ronco, cosa que no hacía nada. Bueno, en el caso de ella, lo principal, bueno, como hemos destacado en todas las respuestas, es consultar y poder determinar qué es lo primero, ¿ya? Hay que hacer un abordaje, digamos, integral, entonces lo más probable es que te veamos nosotros, veamos qué está pasando en tu encía, qué está pasando en tus músculos, lo más probable es que después te derivemos al especialista en trastornos temporomandibulares para poder observar qué es lo que está pasando en la articulación, qué es lo que está pasando en los músculos de la cara, y de masticación que empiezan después digamos, se generan patologías en los músculos mismos, digamos, como el dolor miofacial, se generan puntos gatillo, etcétera, y eso hay que tratarlo, ¿vale? Es como una enfermedad crónica en el fondo. Después, perdón, a ver, voy a leer de nuevo la pregunta, porque en el fondo ahí lo que habría que es abordar de forma integral todos los síntomas que tienes, ¿vale? Eso es súper importante. Probablemente te van a indicar elongaciones, aplicación de calor en la zona de los músculos que te duelen, etcétera. Por ejemplo, hay algunos dolores que se irradian, que son musculares, y se irradian a ciertas zonas de la encía, ¿ya? Y eso es porque los músculos se insertan en ciertas zonas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el macétero me puede irradiar a ciertos dientes, ciertas zonas de encía, entonces al final todo eso hay que diagnosticarlo de forma como individual y precisa y de forma integral también. Y también el ronquido, o sea, hay un cuadro sí o sí que hay que ver. Y otro usuario de Zoom nos dice... Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias a usted. Sí, gracias, sí. Ya. Otro usuario nos pregunta, dice, durante el día me he pillado apretando los dientes sin querer, pero no le pasa de noche. Ese es el bruxismo de vigilia. En realidad, no sé, o sea, bueno, el bruxismo de vigilia se asocia generalmente a componentes como ansiosos y también, perdón, es que me están moviendo todo aquí, se asocia a eso, en el fondo uno involuntariamente, no consciente, aprieta la mandíbula, por ejemplo, ante esfuerzos, uno está concentrado haciendo algo y aprieta estos músculos. Eso con el tiempo genera una contractura, es como que yo tuviera el bíceps contraído siempre. Eso tarde o temprano me va a generar molestias en el músculo en sí mismo, y eso es lo que pasa en los músculos masticadores, ¿ya? Entonces, en la noche probablemente no estés bruxando, pero si tienes el bruxismo diurno vas a tener como este sobreesfuerzo muscular y te va a doler, vas a tener dolor miofacial, que ya lo nombré, vas a tener otras molestias también en la articulación probablemente, y eso se debe en el fondo a la contractura constante. Es como que yo esté todo el día con los brazos hacia arriba. Tarde o temprano mi articulación va a empezar a molestar, los músculos van a empezar a fatigarse o van a estar sobrecrecidos con hipertrofia, etcétera. Acá otra pregunta, Cami Jafra dice, una consulta, el cojín C para apoyar la cabeza al dormir, ¿puede ser considerado un apoyo para disminuir el bruxismo? La verdad que yo no conozco evidencia acerca de si ayuda. De hecho, como que se está desestimando un poco el tema postural en torno al bruxismo. Y ahí es como de esos puntos que son un poco controversiales, porque la verdad que yo no, por lo menos no tengo evidencia.
de que disminuya el bruxismo. Sí me imagino que por una forma de posición debería mejorar la postura del cuello, de la cabeza y con ende la mandíbula. Perdón. Y con eso podría haber cierto alivio. Yo no conozco evidencia que lo asevere, por lo menos desde los estudios odontológicos no hay. Acá nos pregunta Francisca Casín, ¿el bruxismo puede ser de generación en generación, como hereditario? El bruxismo en sí, no, es que se considera un hábito, no se considera una patología, pero lo que sí, en realidad no es hereditario. Tiene que ver con todos los otros factores que conversamos antes, con el síndrome de apnea obstructiva, con el reflujo. Lo que puede ser quizás hereditario son el tamaño de las adenoides, de las amígdalas, y que eso disminuya o factores anatómicos, así como, no sé, eso mismo que conlleve a menos flujo de aire y que eso pueda de alguna otra forma desencadenar el bruxismo, pero así como el hábito se traspasa, no. Es como que yo traspase la tos, no sé, es como que yo tosa por hábito o no sé, qué puede ser. Claro, no es, bueno, no es hereditario. Yo creo que con eso respondo. Acá Pamela Gómez, ella es la colega que creo que tú nos habías comentado. Pamela dice, el bruxismo en vigilia, según la última evidencia, se asocia en igual proporción a ansiedad y a reflujo gastroesofágico. Una pregunta. Y doctora, ¿podría hablar un poco más de ese tipo de bruxismo, por favor, que es muy común y menos consciente? Sí, la verdad es que hay menos evidencia y sabe menos acerca del bruxismo diurno que del nocturno, pero sí o sí tiene un componente más ansioso. Y sí, este tipo es poco, digamos, consciente, porque en el fondo uno tiende a apretar la musculatura casi como descarga de estrés, es como algo involuntario, inconsciente, es como, no sé, gente que se come las uñas o sea, tiende uno como a contraer, como a hacer un esfuerzo con los músculos masticadores, y de alguna otra forma conlleva posterior a eso como una especie de liberación de estrés. No conozco la proporción, digamos, que se asocia al reflujo gastroesofágico, más bien yo sabía que era el nocturno, pero si es así, igual muy interesante conocerlo. Yo siempre lo conocía que se asociaba más a lo que tú dices, que es a la ansiedad. Y generalmente, ¿qué es lo que se hace? Es como volver a la persona, al paciente, al usuario más consciente de esta situación. Por ejemplo, saber que se está contrayendo la musculatura cuando se está pasando por momentos de estrés y tratar de evitar ese apete constante. Hay gente que pone alarmas en los celulares o alarmas en los relojes, y con eso conlleva el recuerdo de que tengo que soltar mi mandíbula, o sea, mi musculatura. O también masajes o aplicación de calor en la zona, ¿ya? Sí o sí, este tipo de bruxismo de vigilia se asocia mucho más que el nocturno a dolores musculares en la zona, ya como al dolor miofacial u otras patologías más musculares, más que articulares, que al final igual puede ser o no un factor como de riesgo. Y generalmente igual uno lo puede observar, hay gente que, bueno, a mí me pasa, yo aprieto la mandíbula cuando estoy estresada, aprieto la musculatura y tengo esta zona más gordita, los maceteros más hipertróficos, y como que se entienda que mi carita en el fondo es como más verdillita por lo mismo, ¿ya? Eso principalmente, no sé me esperan. Alex, ¿te puedo dejar un poquitito para pasarle la guaguita a mi esposo? Muchas gracias, doctora Mariane. Hola. Hola, ahí? Pamela. Sí. Muchas Parece que gracias, estás con los Alex, compañeros. Mariane. Es espectacular lo que están haciendo. Encuentro maravilloso este tema. Es súper común en los pacientes, se ve siempre, y la verdad es que hay mucha falta de educación a la población en general respecto a esto. De hecho, muchos colegas ha sido difícil encontrar porque
uno estaba acostumbrado a la plaquita antiguamente y ahora los últimos estudios hablan de, claro, de reflujo, de otras cosas. Así que lo encuentro genial, lo felicito, de verdad, es genial lo que están haciendo, lo encuentro maravilloso y súper. Eso. Muchas gracias, doctora Mariane, por mis dudas. Hoy bacán, bacán, Pame, bacán, es un honor tenerte presente, así que gracias por participar igual. No, bacán. Sí. Sí, muchas gracias. gracias. Bueno, solamente como de esto de lo que mencionó recién Mariane, ese tema del bruxismo de vigilia, una vez igual fue un congreso que hablaban de ese tema y es un poco más complicado el tratarlo que el otro. Justamente por lo mismo, como tú decías, que es algo como un reflejo involuntario. Entonces, no sé, lo que mencionaban ahí los especialistas, por ejemplo, era el tema justamente de hacer consciente a la persona de que estaba apretándose. Él nos recomendaba, por ejemplo, igual les puede servir a ustedes si alguno aprieta en el día, nos recomendaba de ocupar justamente lo que te mencionabas de las alarmas. Entonces, por ejemplo, ya poner la alarma en el reloj, o no sé, en el teléfono, que la alarma suene, por ejemplo, cada 5 minutos. Entonces ya va a sonar la alarma 5 minutos y ustedes cuando suene la alarma tienen que ver, ¿estoy apretando los dientes o no? Si estoy apretando los dientes, tienen que poner la alarma 3 minutos. Disminuyen el tiempo. Entonces ya, 3 minutos, suena la alarma, estoy apretando los dientes, y si en algún momento ya no la están apretando, aumentan más tiempo, ya 5 minutos. 5 minutos, estoy apretando, no estoy apretando, aumentan a 10 minutos. Y así lo van aumentando, o sea, a medida que ustedes ponen la alarma y no están apretando, y están relajados como los dientes sin contacto, ustedes pueden ir aumentando ese periodo a medida que uno se va acostumbrando. O sea, esa es la idea, como hacer consciente a la persona de que está apretando y para eso sirven estas alarmas. Entonces, si ustedes en la alarma no apretan, aumentan más tiempo y más tiempo. Y así hasta que llega un momento que va a ser quizás una vez al día y es como, no estoy apretando. Ya, pero va a ser un periodo bien largo, pero es cosa de costumbre. Eso quizás les puede servir un poco, pero obviamente con la ayuda, obviamente, del especialista. ¿Ya? Doctora Quebeque, ¿Sí? sí, no sé si les sirve. Yo descubrí hay unas aplicaciones en los celulares para el bruxismo. Hay unas en inglés y otras en español y sirven, uno los deja en la noche al lado en el velador y estos graban por una cantidad de horas los ronquidos y los cuentan la cantidad de veces que roncan, cuentan la cantidad de veces que bruxa para que la persona empiece a ser más consciente y se dé cuenta que realmente escuchándose a sí misma, realmente cuánto ronca y cuánto bruxa en la noche. Interesante. Súper interesante. Sí. Quizás podrías dejar los nombres, porque así En todos el los chat. usuarios y las personas podrían, claro, en el chat, podrían bajar esas aplicaciones y sería súper útil. Obviamente, bueno, eso es para tener una idea. Después, si van a un médico, quizás les indiquen un examen más profundo que la polisomnografía, que ahí ya hacen todo lo que habla la doctora Pame, pero de forma más precisa, con máquinas, con electrodos, etcétera. Muchas gracias. Igual Está ahí súper para que útil. se la puede escribir. Entonces, al que le interese puede igual revisarla. Ya, aquí hay otra pregunta. Jocelyn dice, mi hijo tiene 6 años. A los 3 años fue diagnosticado con adenoides. Fue operado de adenoides y cornetes. También tuvo una intervención dental donde sellaron dentadura y sacaron caries. Hoy con 6 años el bruxismo es algo muy invalidante para él, porque duerme mal y para mí también, ya que tengo que estar despertándolo cada vez que lo escucho o se ahoga. Ujú. Bueno, en el caso de él, sería súper bueno volver a consultar a algún especialista, porque si ya sacamos el tema de obstructivo de las adenoides, etcétera, em, bueno, en cuanto a la intervención dental, no, eso no tiene nada que ver con el que rechine los dientes. Habría que ver si está muy expuesto a las pantallas, o quizás si es hiperactivo. Todas esas cosas hay que analizarlas para tratar de apaciguarlas y ver si eso modifica un poco este hábito de bruxar por la noche, ¿ya? Por ejemplo, si él se queda durmiendo viendo pantallas, como dijimos, hay que quitarlo. Ver el tema de alimentación y veamos si eso modifica un poco. Eh, lo otro, si se está ahogando en la noche, eso ya nos habla de que hay una disminución en el paso de aire.
Y eso sí o sí es algo que es importante, que hay que ver. Muchas veces eso se modifica cuando los pacientes, en vez de dormir de espalda, duermen de lado, ¿ya? Y eso lo podemos modificar de alguna forma. Incluso a algunos pacientes, a algunas personas se les indica coserse al pijama una pelota de tenis. ¿Y por qué? Porque si yo tengo una pelota de tenis atrás en la espalda, eso va a hacer que yo inconscientemente me gire. Y si me giro, la vía aérea no se va a colapsar, porque cuando yo estoy de lado, no pasa que de lado se cierra la vía aérea. Sí pasa cuando yo estoy de espalda. ¿Ya? Entonces eso quizás le podría ayudar a su pequeño, que trate de que duerma de lado, ¿vale? Y sí o sí quizás volver a consultar y ver qué otros factores pueden estar incidiendo que el bruxismo. Porque si es tanto como lo nombra, eso ya es una alerta. También sería bueno, justamente como tú mencionabas en otro momento, de ver el tema por ejemplo, el peso, con el tema nutricional igual es importante, porque también se nos mencionaba en esa oportunidad de que, por ejemplo, justamente cuando se están haciendo estos estudios de bruxismo, miden ellos igual la circunferencia del cuello. ¿Por qué? Porque igual si una persona está con sobrepeso, va a tener obviamente como mayor volumen, entonces al estar acostado va a ser más fácil o más probable de que se ocluya, como tú mencionabas, la vía aérea y va a roncar. Entonces, justamente por eso igual las personas, si tienen sobrepeso también, ustedes lo pueden notar o se lo diagnosticaron, hay veces que, de hecho, bajando de peso, el bruxismo algunas veces desaparece. Era netamente por ese tema de peso, porque se libera más la vía aérea. Lo mismo el dormir también, quizás no con almohadas tan altas, porque va a quedar como así el cuello, entonces no va a poder. Quizás dormir, no sé, sin almohadas, por ejemplo, también una sugerencia. Y probar, ir probando de esa forma. Pero eso del peso igual es importante, así que también hay que revisarlo. Acá bueno, Pamela acá no mencionaba, que probablemente era con una de las preguntas anteriores, cuando nos mencionaba de que tenía alergia alimentaria. Aquí Pamela dice que si tiene alergia alimentaria puede también tener reflujo, que es lo que nosotros mencionábamos. Y eso obviamente que puede Sí, también... algo importante, claro, se habla, en el fondo, no sé si se escucha bien, porque se cortó un poco, pero si yo trato el reflujo, incluso con estos medicamentos como el omeprazol, esomeprazol y todos estos medicamentos, y se corta el reflujo, también se observa de que se disminuye el bruxismo. Entonces, si fuese por ese lado, en el caso para el caso del bebé, bueno, ahí habría que consultar específicamente a un especialista, porque si es reflujo, tampoco le podemos dar omeprazol a un bebé. Entonces ahí tendría que haber un especialista que se puede indicar, que no, qué medidas se pueden tomar, si esa es la causa de que le genere bruxismo a este bebé que tiene esta alergia alimentaria. Acá Sedenka Damianovic nos dice, ¿puede estar asociado de forma transitoria el bruxismo a la salida de los terceros molares? Esto es un punto como súper controversial igual, porque siempre, por lo menos a mí en la universidad, yo creo que quizás al doctor también, a la doctora, se asociaba el bruxismo también a la oclusión, cuando había como algo que interfería en cómo uno mordía, oclusión nosotros le llamamos a cómo uno muerde, se infería de que uno bruxaba, ¿ya? Ahora con la nueva evidencia cada vez eso queda más descartado, se asocian como a las cosas que veíamos antes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, con la nueva evidencia, estaríamos descartando un poco el tema de los terceros molares y que eso generaría en el bruxismo. Quizás se asocian a otras cosas más sistémicas, a estrés, y eso que el estrés por sí solo no debiera generar bruxismo, ahora se sabe, pero a ciertas quizás alteraciones del sistema nervioso central, que esté todo mucho más activo, y eso habla la nueva evidencia. Ahora, como te digo, es como controversial, porque en el fondo lo que nosotros sabíamos era que sí, anteriormente influía, si había alguna interferencia, como la salida de un tercer molar de forma abrupta, sí podría generar bruxismo. La nueva evidencia dice que no, lo que nosotros nos enseñan era que sí. Entonces, yo creo que hay que estar ahí como ojo a lo nuevo que va saliendo para realmente ir descartando todos estos conceptos que teníamos aprendidos antiguamente. Ahora yo te diría que quizás es mejor
ver qué otros factores están incidiendo y generando el bruxismo más que los terceros molares. ¿Se entendió la respuesta? Sí, yo creo que sí. Ya, y nos queda una última pregunta de Fernanda Rojas. Dice, hola, yo hace años que sufro de bruxismo. Estuve con placa, tengo problemas en un diente delantero por lo mismo. También ronco. Se me rompió una muela también por este problema. Sí, es importante entonces ir al dentista y ahí va a haber derivación a distintos especialistas. Primero al especialista en trastornos temporomandibulares para ver qué patologías hay detrás del bruxismo, poder tratar esas patologías y hacer que disminuya el bruxismo. Y sobre todo si hay ronquido, también analizar lo que dice, o sea, el tema de la apnea, ¿vale? Y quizás, no sé, por ejemplo, en el caso de ella, de útil usar las aplicaciones que habló la doctora Gómez. Ahí la escribió, dice, do I snore or grind? Y poder ver cómo está el tema del bruxismo en la noche y poder tener como un análisis un poquito más recabado y llevarle esa info al especialista en trastornos temporomandibulares. Ahí está. Muchas gracias. Fernanda era la señora Olguita, que me mencionó. Ya. Bueno, yo creo que ahí estamos listos con las preguntas. Mira, voy a dejar igual el correo. Ah, no, a ver, espera. Ahí sí. Doctora, si puede igual dejar su correo, sí, no sé si le parece. Si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a usted de manera interna. Sí, de todas formas, vamos a tratar de aclarar de forma más simple y más completa también, cosa de poder ayudarle. No, de verdad que, bueno, agradecer a Alex por la invitación, igual a todo este trabajo que se ha hecho con este fondo para llevar toda la información acerca de salud bucal a sus casas. Yo lo encuentro muy bueno, como decía la doctora Gómez, súper necesario también y sobre todo en este contexto de pandemia. Y también agradecer a todas las personas que participaron, a quienes participaron de forma activa. De verdad que fue muy entretenido poder hacer esta exposición. Y bueno, dejo abierta la posibilidad de contactarme a través del correo que ahí está, ne.falcon.jacobi@gmail.com, cosa de que podamos solucionar preguntas. A veces me demoro, pero es porque me demoro porque, bueno, la vida y la guagua, pero vamos a ir respondiendo. Por último, dejen igual los que no escribieron su nombre, por favor, que lo anoten para anotarlos en la lista de asistencia igual. ¿Ya? Y bueno, agradecer formalmente a Mariane por su dedicación, por la excelente taller, excelente charla, por su participación igual en general en todo nuestro proyecto, así que igual le damos las gracias también por querer compartir con todos nosotros, ¿ya? A ustedes igual, todos quienes se conectaron, señora Rosa también. Bueno, agradecemos nuevamente a la Junta de Vecinos de Estrella por darnos esta oportunidad de poder traer todo este ciclo de talleres a ustedes, a la comunidad, para que después puedan también acceder a los videos. Como ya les comentaba, van a estar en el canal de YouTube de Previene. Ya, así pueden buscar en YouTube, Previene y Sonríe. Ya tenemos algunos videos ahí, por ejemplo, en este momento hay un video subido acerca de cómo es la atención dental durante COVID, y vamos a ir subiendo nuevos videos durante este mes. Vamos a aparecer igual en otras redes sociales para que se suscriban, activen la campanita, para que apenas salga el video también que presentamos hoy día de bruxismo, para que ustedes lo puedan compartir, ¿ya? Y estén invitados también la próxima semana, vamos a tener otra charla muy interesante. Vamos a tener un especialista de las encías. Va a ser la doctora Pía Fuenzalida, ella es especialista del hospital y del servicio de salud, y nos va a hablar acerca de justamente la enfermedad de las encías, por qué se caen los dientes en los adultos, por qué se pierden, el tema del sangrado, cómo tratarlo, cómo prevenir y qué cosas fijarnos, para que también se puedan conectar. Ya nos pueden mandar un correíto para inscribirlos.
Así que están todos muy invitados. Muchas gracias nuevamente, Mariane, y nos vemos en un próximo taller en las redes sociales, en la televisión, donde nos vean, en la radio. ¿Ya? Así que nos vemos. Muchas gracias a todos. Así que Buenas noches, saludos. Buenas noches. que descansen, apagar las pantallas. Sí. Excelente Chao, chao. taller, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós.